Buenos días, profesor. Buenos días con todos. Hoy día voy a exponer de la zona FIL la negociación colectiva. Primero empecemos por la normativa internacional y la normativa nacional, que es en la normativa internacional es el convenio de la OIT 87 y el convenio de la OIT 98. En cambio, en la normativa nacional es la Constitución Política del Perú, más que todos los decretos supremos del Perú en todos estos años, del 2003, del 92, del 22, así. Primero comencemos, ¿qué es la OIT? El objetivo de la OIT es la negociación colectiva, es establecer un convenio colectivo en el que se regulen las condiciones de empleo en un determinado grupo de trabajadores. Y obviamente las constituciones de las normativas nacionales son infligidas por la Constitución Política del Perú, que es el Estado que reconoce los derechos de la sindicación, negociación colectiva y la huelga cautela de ejercicios democráticos que garantizan, fomentan y regulan el derecho de los trabajadores, más o menos. Las nociones previas. También tenemos el derecho a la libertad sindical. En las nociones previas tenemos los derechos de la libertad sindical, que es la facultad en la que cuentan los trabajadores para crear, organizar, afiliarse o desafiliarse a sindicatos. Pero, ¿qué es un sindicato? El sindicato es una negociación integrada por trabajadores en defensa de la promoción de sus intereses sociales, económicos y profesionales. El sindicato tiene como objetivo principal lograr el bienestar de sus miembros. Tipos de sindicatos tenemos el de empresas, el de grupos de empresas, el de actividades, el de gremios, de oficios, las cadenas productivas o redes de subcontratación y de cualquier otro que en el ámbito de los trabajadores ambiten un convenio en sí. También tenemos la negociación colectiva. Primero, ¿qué es la negociación colectiva? Todas las tratativas que tienen un lugar en un empleador y un grupo de empleadores o una organización o varias organizaciones pon una parte por una parte de organización, varias de trabajadores por otra, con el fin de fijar la condición de trabajo y empleo, regular las relaciones entre empleadores y sus organizaciones y sus trabajadores, y una organización o varias organizaciones de trabajadores. En caso de desacuerdo sobre el nivel de negociación colectiva, se puede recurrir a la reconciliación o la mediación y o el arbitraje. La obligación de negociar de buena fe son la recepción de pliego de reclamos, la entrega de oportuna de la información económica, la financiera, social y la concurrencia de las reuniones en los lugares y con la frecuencia de periodicidad acordadas. La realización de todos los esfuerzos necesarios para para la consecución de los acuerdos que pongan fin a la negociación colectiva. Ahora vamos a hablar de las etapas de la negociación colectiva. Está el preliminar, la negociación o trato directo, conciliación y aparte de eso, el arbitraje. Tenemos la etapa preliminar, que es la presentación del pliego ante el empleador o la AAT, las obligaciones de la empresa. Tenemos la entrega de información sobre la situación económica financiera, también tenemos el dictamen económico financiero. Y en el lado de la negociación tenemos que se debe iniciar dentro de los 10 días calendarios de presentado el pliego. La negociación colectiva se realizará en los plazos y oportunidades que las partes acuerden. El empleador podrá proponer cláusulas nuevas y sustitutorias de las establecidas en convenciones anteriores. Negociación. La conciliación, que es opcional, forman parte de la AAT, la función conciliatoria de la MTPE, que es la micro pequeña empresa. Sin embargo, deben informar a la AAT. Sí. También tenemos el arbitraje. ¿Qué es el arbitraje? El arbitraje puede ser a cargo de un árbitro unipersonal. Es el que se encarga en que esté todo de acuerdo al tratado que hace una empresa en sí. Un tribunal A, D o C, una institución representativa o la propia autoridad del trabajo o cualquier otra modalidad de las partes específicas. El arbitraje también tiene un plazo para emitir un laudo arbitral que dentro de los primeros 5 días hábiles de concluida la etapa de proceso, el árbitro o tribunal arbitral en su caso convocarán a las partes en fin darles a conocer un laudo que pone fin al procesamiento arbitral. También tenemos en arbitraje tenemos el arbitraje
potestativo, que es que los trabajadores tienen la dificultad de interponer el arbitraje potestativo ocurriendo en los siguientes puestos. Las partes no se oponen de acuerdo o cuando durante la negociación se advierten actos de mala fe del empleador que tengan por efecto dilitar, entorpecer o evitar el logro de acuerdo, dado el arbitraje potestativo. Convención colectiva. En el acuerdo destinatario de según las remuneraciones, las condiciones de trabajo y productividad, entre otros. En la convención colectiva, las partes podrán establecer el alcance de las limitaciones o las exclusiones, de acuerdo a que siempre que las mismas establezcan diferentes injusticias, por decirlo. Naturaleza de las cláusulas de de la convención colectiva. Tenemos las cláusulas normativas y las cláusulas obligacionales. Las cláusulas normativas son las cláusulas que regulan las relaciones individuales y generan derechos y obligaciones para los trabajadores y empleador. Las cláusulas obligacionales son cláusulas que regulan los demás aspectos de las relaciones colectivas que generan derechos y obligaciones para la organización, sindicales y el empleador. También tenemos la vigencia de las cláusulas de la convención colectiva. Las cláusulas de convención colectiva de trabajo continúan rigiendo mientras no entre en vigencia una convención colectiva posterior. Y en causa de solución de la organización sindical, las cláusulas normativas de la convención colectiva continúan en vigencia. También tenemos el procedimiento inspectivo, que es por denuncia de la solicitud, orden de inspección, asignación de inspector, actuaciones inspectivas, medidas inspectivas y al final informe o inspección o acta de infracción. Ese es el procedimiento inspectivo si no se regula o no hay algo o está algo mal en el trato. En fin de las actuaciones inspectivas es en caso que no se advierta infracciones de no haberse subsanado de las mismas, se emite el informe correspondiente y se archiva. También tenemos los aspectos sancionadores, que es por no cumplir tal trato. Infracciones de materia de relaciones laborales, que estamos en el artículo 24, para no pagar o otorgar, integrar afortunadamente las remuneraciones o beneficios laborales a los que no tienen derecho, a los que tienen derecho los trabajadores por todo concepto. También tenemos el artículo 25, que es la negatividad que ha recibido el pliego de reclamo, salvo a causa legal o convencional objetivamente demostrable que justifique dicha negativa. Las infracciones en materia de relaciones laborales, que también tenemos el artículo 25 y por ahí muchos más. Escala de multas expresada en soles. Pueden ser de una leve, que es de 222, hasta una grave y grave, que es de 1138, dependiendo del número de trabajadores afectados. Pequeña empresa, no MIPE, así. Y con esto acabamos con esta tabla. Muchas gracias.